Somos el grupo de música y hoy les hablaremos sobre los géneros en la información cultural. Los géneros en la información cultural. En Occidente, la producción del arte y la cultura estaba ligada desde siempre a la cuestión de los géneros como forma ideológica y estéticas. En el siglo VI a.C., los sofonistas ya clasificaban según categorías las producciones poéticas, una vez desde el punto de vista formal y otra desde los contenidos. En Grecia se forjó el concepto de género como noción empírica a causa de las condiciones y necesidades sociales de cada producción cultural, vehiculada de forma diferente según fuera epopeya, lírica o drama. Aristóteles perfilaba ya en su poética una preocupación por distinguir entre las distintas manifestaciones de la expresión literaria. La noticia cultural. Noticia del latín nocere significa en su sentido originario conocimiento, noción más o menos profunda de una cuestión, de una cosa. Supone poseer antecedentes, datos y detalles sobre aspectos de una ciencia, un arte, una política o de otros muy variados saberes, disciplinas o tema. El concepto originario de noticia es, como se puede apreciar, muy unido al de cultura en su obsesión más amplia. Con el tiempo, el significado de noticia derivó hacia una as- acepción fundamentalmente periodística y en la actualidad se emplea como comunicación a través de diversos medios de un suceso, de una novedad muy reciente que acaba de producirse, que se está produciendo en cualquier parte del mundo e incluso que se va a producir. En la noticia, los tiempos son fortalecidos entre el pasado que narra, el presente que habitualmente también describe. Tres acertijos han basado a Robert Lane para resumir el universo de la noticia, lo que es el nuevo interesante y es cierto. En estas tres palabras se contiene todas las características las que ha de someterse el primero y más importante de los géneros periodísticos. La noticia es una institución de carácter social, lo que equivale a decir una realidad histórica, fruto de una herencia acumulada, pero al mismo tiempo cambia sujeta o la dinámica a la evolución de las estructuras de cada sociedad, la interacción social y la situación histórica influye en una determinada concepción de lo que se considera que es una noticia. La elaboración de la noticia cultural. El diario norteamericano New York Times nació con un lema en su cabecera: todas las noticias que merecen ser impresas. Claro que lo difícil es determinar cuáles son esas noticias que efectivamente merecen ser impresas en cualquiera de las páginas de un periódico o incluidas en los programas informativos de radio y televisión. Los criterios que se utilizan para valorar las noticias responden a la importancia que les otorga a sus lectores y sus audiencias, que consideran como prioridad aquello que les afecta o les puede afectar. Algunos criterios. Los criterios utilizados por los periodistas para valorar las noticias corresponden a múltiples consideraciones que tienen como eje central la actualidad, el interés y la verdad. La información cultural exige reforzar los criterios clásicos utilizados para la selección de las noticias, además de tener cualquiera de las posibilidades de
creatividad en la utilización de narrativas diferentes. La revelación de una noticia cultural en un periódico que defina por el espacio que ocupa y el tratamiento icónico que recibe. El lenguaje de la noticia cultural es similar al de la noticia en los otros ámbitos informativos. La radio. En la radio la noticia ha superado hace mucho tiempo la simple lectura de un texto escrito para enriquecerse con el elemento propio del medio, con música, testimonios en las voces de los protagonistas o conexiones múltiples con los demás variados y lejanos lugares del mundo, gracias al gran avance experimentado en los últimos años en el campo de la tecnología de las telecomunicaciones. La imagen del periodista es fundamental en este medio para obtener aquellos resultados estéticos que proporcionan a la noticia elementos de antecesión y creatividad. En la radio, los diversos formatos de las noticias obedecen a su destino el programa para el que ha sido elaborada. La noticia cultural ambientada se presenta con una elaboración sonora que instruye fondos ambientales y musicales que proporcionan a la vez realismo y estética a la información. Televisión. La naturaleza de la noticia en televisión comparte con el otro género culturales, incluida la ficción, la narración de una historia con principio y fin, especialmente cuando se refiere a sucesos puntuales. Además, en la televisión, la necesidad de resumir en poco más de un minuto, a veces en pocos segundos, un hecho informativo que ha podido durar horas, hace lo que anecdótico sustituya a veces a lo fundamental, lo cual es además una tendencia natural del medio que hay que dosificar convenientemente. En la elaboración de la noticia cultural para los programas informativos de televisión hay que tener en cuenta la utilización del lenguaje audiovisual que conviene con coherencia y unidad narrativa los textos leídos en off por el periodista, las imágenes, el sonido ambiente, los testimonios, la música y los sencillos protagonistas, todos ellos más que el propio texto narrativo de la información audiovisual. Las diversas estructuras de la noticia cultural en televisión. El productor de cine Cecil B. Miller decía de una película que debía comenzar con la emoción que provocaba un terremoto y de ahí en adelante subir en interacción narrativa. A la noticia en televisión podríamos aplicarle también este principio. Lo que hay que evitar en todo caso es seguir que el esquema de la pirámide invertida que se aplica a la narración de las noticias en los medios impresos. Las diversas estructuras de la noticia cultural en televisión. El productor de cine Cecil B. Miller decía de una película que debía comenzar con la emoción que provocaba un terremoto y de ahí en adelante subir en interacción narrativa. A la noticia en televisión podríamos aplicarle también este principio. Lo que hay que evitar en todo caso es seguir que el esquema de la pirámide invertida que se aplica a la narración de las noticias en los medios impresos. Estructura de la noticia. Cuando hablamos de estructura de la noticia en un informativo de televisión, nos referimos a los distintos formatos que la información cultural puede adoptar en este medio. Entre los más frecuentemente utilizados podemos distinguir los siguientes. La noticia en cámara, que consiste en la lectura de texto de una noticia a cargo de uno de los presentadores del programa informativo, sin que se pueda utilizar otra imagen que la del propio presentador o presentadora. Se utiliza cuando no se dispone de otras imágenes, ya sea por la urgencia de la noticia, el anuncio de la muerte de un personaje a última hora, cuando ya no es posible acceder a ningún tipo de imágenes o porque tiene alguna documentación audiovisual. Un personaje desconocido que se premia con un galardón importante,
En esos casos, como estos no hay más remedio que utilizar la imagen del llamado busto parlante, que es, que es poco televisiva desde el punto de vista informativo. Lo que debe hacerse es que la duración no sea muy larga para no cansar la visión permanentemente durante mucho tiempo en una misma imagen. Noticia con conexión indirecta. Se trata del diálogo de un presentador de programa informativo con un corresponsal o con un periodista desplazado al lugar de la noticia. A pesar de que no existen otras imágenes, el realizador puede jugar con la alternancia entre presentador o periodista y de ambas imágenes con la visión simultánea de los dos. Noticias o colas. Consiste en cobertura con imágenes y su correspondiente sonido. Ambiente de un texto informativo que es leído en totalidad por uno de los presentadores del programa. Suele ser de corta duración, alrededor de 20 a 30 segundos. Y la voz en off del presentador puede estar cubierta total o parcialmente por las imágenes en la noticia. Noticias en VTR o Videotape Recording. Se trata de la grabación de una pieza montada previamente a su emisión, normalmente con muy poco tiempo de instalación, que consiste en un montaje de imágenes que ilustran la narración de una noticia, cuyo texto es leído por voz en off del periodista y ha cubierto la información y ha sido redactado. La noticia en VTR contiene algunos elementos a sustentar en otro tipo de formato, totales o cortos, como declaraciones de algunos de los protagonistas o testigos de la noticia. Stop off, aparición del periodista en imágenes contando algunos de los aspectos de la información, rótulos de situaciones que identifican el momento o el lugar de los que se desarrolla la noticia. Noticia a cámara seguida en total. Cuando se quiere destacar una declaración de un personaje por la importancia o trascendencia de su contenido, se utiliza esa declaración como pieza única de la introducción a cámara del presentador. En este caso, junto a la imagen del protagonista se incluye un rótulo de identificación con la seguida del BTR o en total. En el mismo formato de los casos anteriores, por parte del texto que lee el presentador, que en este caso es más largo y cubierto por imágenes relacionadas con el contexto o situaciones en el que se produjeron las declaraciones, que se destacan varias colas del BTR separados por procedimientos de postproducción. Suelen utilizarse esta estructura para la serie de noticias breves o para varias noticias con una ligación o anexos común entre sí. Pueden ser varios BTR seguidos, varias colas seguidas, alternativas de colas de BTR. La crónica cultural etimológicamente. La palabra crónica deriva del griego cromos. Se refiere a aquello que ha sucedido entre dos momentos en el devenir del tiempo. La Real Academia de la Lengua define la crónica como la historia en que se observa el orden de los hechos, aceptación que se adapta al más antiguo concepto de la crónica, en la que se narraban acontecimientos históricos. Alfonso X Savillon redactó la primera crónica general en 1279. En el periodismo moderno, la aceptación del género crónica es la de un relato informativo de actualidad, contado por un periodista que, como más destaca características, tiene la de haber sido testigo próximo o cercano a los hechos que narra, hasta el punto en que ocasiones se ve envueltos en ellos. La crónica relata los acontecimientos desde el mismo lugar de la noticia o desde un lugar próximo o relacionado con ella. En un informador se ha vivido esos hechos como testigo y que conoce por lo tanto las circunstancias que los rodea. Esta situación testimonial la proporciona una autoridad que le permite circunstancias que los rodean. Introducción a una cierta valoración personal en aquellos que cuentan. La crónica repite los hechos ya conocidos de forma de noticia que el periodista crea y valora. El reportaje cultural de todos los géneros informativos. El reportaje es el más creativo y el que representa mayores posibilidades de expresión a los profesionales del periodismo y sobre todo lo que informa acerca de los temas culturales. Es un género más flexible que la noticia y la crónica, al no tener que atenderse a una normativa rígida en cuanto a la estructura, su lenguaje, que es rico en entonaciones, el vocal y el símbolo. Sus técnicas son asimismo más variables al poder narrar hechos paralelos o historias adyacentes que proporcionan una mejor comprensión de los hechos y una mejor perspectiva sobre sus causas y consecuencias técnicas, que se pueden desarrollar a través de deformaciones temporales narrativas como las suposiciones históricas por encadenamiento de modo cronológico diacrónico a través de un flashback.
La inclusión de una historia dentro de la otra, la alternancia de las historias que se interrumpen entre sí o cualquier otra fórmula que el autorreportaje decida. Estas características se hacen más evidentes de la información cultural en la que los materiales de trabajo contienen en sí mismos propiedades expresivas que los convierten en objeto de un tratamiento estático más próximo a la creación de la simple información. El reportaje es una unidad programática insertada en un programa informativo o que constituye por sí mismo un programa informativo completo, de entidad suficiente y no es necesariamente provista de las características estrictamente informativas. Se trata de un género de géneros, que aglomera a todos ellos, entre ellos la noticia, la crónica, la entrevista, y genera una forma propia y personal de informar. El reportaje proporciona un testimonio de la realidad del modo más completo posible al tratar de aportar todos los datos posibles del modo más objetivo. Resalta fundamentalmente los rasgos de carácter humano y lo hace a través de las aclaraciones de los protagonistas de los hechos. El reportaje con frecuencia profundiza en las noticias que se considera que deben tener un tratamiento informativo de mayor amplitud. Un reportaje cultural necesita de un trabajo previo de documentación que suele ser más exhaustivo y exigente que en otras especialidades periodísticas. El periodista cultural se da a conocer hasta donde sea posible todos los aspectos del tema o el personaje sobre el que va a realizar un reportaje. Mi nombre es Kimberly Barahona y ahora vamos a hablar sobre el reportaje cultural. En la televisión, el formato de reportaje cultural más frecuente es aquella cuya duración oscila entre los 10 y 15 minutos y que se integra en programas de reportaje de actualidad. Es el caso de los que influyen en programas como Informes Semanales. Y aquellos de una duración con frecuencia algo mayor entre 20 y 30 minutos, que forman parte del programa cultural como lo es La Madragora. Un formato de reportaje menos habitual en el periodismo cultural es el de gran reportaje, en el que un único tema ocupa la totalidad del programa, en ocasiones programas de este tipo, o sea, documentos de televisión, portadas. Los temas tratados han sido de tipo cultural y otras veces se han hecho programas especiales sobre un determinado tema o personaje de la cultura, pero no son habituales en las programaciones de televisión. También nos dice que este tipo de reportajes suponen la mayoría de aproximación desde diversos puntos de vista a un tema cultural de la actualidad, lo que distingue de un documental. También suponen una mayor implicación humana del periodista frente al distanciamiento narrativo de la técnica del documental. Entre las técnicas que se utilizan con mayor frecuencia en la elaboración de reportajes para la televisión, se imponen aquellas en las que la narración de la literatura y el periodista ocupa poco espacio en relación con los demás elementos. Estos elementos pueden ser las imágenes, el sonido, el ambiente, la música, la declaración. Y otro de los elementos más innovadores son las estéticas. Y en este caso tenemos la estética de la imperfección, que viene con imágenes rodadas por cámara en continuo movimiento, con algunos aberrantes frecuentes de acercamiento por zoom y variaciones en planos, o sea, desde el general, desde el primerísimo plano, durante esta toma, ¿verdad? Y bueno, también nos habla sobre una estética más similar y más actualizada en la que incluye mini cámaras digitales y videoclip, montajes en cortos de poca duración. Y aquí nos dice y nos especifica también que a veces estos tiempos pueden ser en décimas de segundos. Estos aportan al reportaje una cierta creatividad artística. No importa si es corto el tiempo, pero el ritmo y la continuidad se consiguen no solo a través de elementos como montaje, la música, aquí tiene que ver muchísimo eso, la música, los efectos, la creatividad artística, o sea, nos referimos al ritmo, la continuidad que se consiguen no solo a través de los elementos como montaje, sino con la música y los efectos sonoros.
El reportaje para la televisión exige a su autor una mentalidad audiovisual, una capacidad expresiva en el medio y un dominio de las potencialidades de los equipos y de la realización de las técnicas narrativas audiovisuales y también que lo convierten en uno de los géneros más difíciles de la ejecución, porque como hemos indicado en los reportajes para la radio y la televisión, cada vez es más escasa las palabras del narrador y más importante la presencia de los sonidos e imágenes, hasta el punto de que muchos reportajes se elaboran, como hemos dicho, prescindiendo la voz en off del periodista, y es la que sustituye por los elementos de la postproducción y la subtitulación. Y vemos que nos menciona algo súper importantísimo, como lo es el reportaje audiovisual. Y nos dice que el reportaje audiovisual es sobre todo la narración audiovisual. Más que las noticias y la crónica, el reportaje y sobre todo el reportaje cultural tienden a convertir la información en espectáculo, a imponerlo sobre el desarrollo narrativo del contenido informativo. Y es obligación añadida del periodista no desplazar nunca las exigencias del medio de la información conforme a la realidad. Sin embargo, otros analizan que la situación de la invención del género fue en Europa, cuna del periodismo moderno. Y aquí vemos cómo el filósofo Fernando Salvador atribuye estas creencias. La entrevista es una conversación. Para conseguir información a través de la entrevista se presenta un personaje a consideración del público. Para realizar una entrevista es imprescindible una actitud indagadora por parte del entrevistador para la obtención de los objetivos que se consigue como respuesta a la interrogación a la que se somete el entrevistado. La entrevista es también un instrumento de investigación social en la medida en la que se constituye un discurso, ya que la metodología discursiva textual permite el análisis de los mensajes desde la fase de producción y creación hasta la del uso y consumo. Y para realizar una entrevista es imprescindible una actitud indagada por parte del entrevistador. En el caso del periodismo cultural, se trata de llegar a conocer, para su divulgación, las informaciones sobre un tema o de profundizar en el acontecimiento de una personalidad en este ámbito. La obtención de estos objetivos se consiguen como respuestas a la interrogación a la que se somete al entrevistado. Y los resultados dependen tanto de la habilidad, el talento y la experiencia del entrevistador como el de la personalidad del entrevistado y de qué temas se está realizando esa entrevista. Realmente el diálogo interpreta muchísimo en la comunicación. En el estudio del medio audiovisual, el periodista juega en casa, utilizando la expresión deportiva. Aquí el entrevistador domina el ámbito sobre el que se realiza la entrevista, que habitualmente resulta ajeno a personajes que no frecuentan los medios de comunicación. Y se da lo que mencionamos como entrevistas realizadas en exteriores. Y esto elimina en cierto modo algunos condicionamientos de los estudios de radio y televisión, que hay algunas convenciones sociales que sitúan la entrevista en un terreno más neutral. Además, la entrevista realizada en el espacio extra televisión o extra radiofónico permite cierta relación horizontal entre el entrevistador y entrevistado. En los medios audiovisuales, la entrevista puede emitirse en directo o en diferido. Y es que existe incluso la entrevista que no se publica ni se emite como tal su finalidad. Su finalidad es únicamente la de obtener datos o declaraciones, como lo es elaborar una información que se publica o edita en formato de noticias de crónica o reportaje. Y cabe recalcar y destacar
que lo largo de esta información puede ser mayor a una página de periódico o más. Pero, ¿qué es una entrevista en directo o una en diferido? En el primer caso, la difusión de la entrevista se lleva a cabo en el momento de su realización, sin que pueda modificarse, por tanto, ningún aspecto de su calidad o su contenido. La entrevista en diferido se graba previamente en su emisión, se puede difundir sin modificación alguna en relación con sus contenidos o lo que es más habitual, suprimiendo o modificando alguno de sus aspectos por causas diversas sin alterar el caso original del mensaje. En los medios audiovisuales, tanto en la radio como en la televisión, los programas informativos buscan sobre todo para las noticias y las crónicas respuestas contundentes y con información. Estas son realizadas en un mínimo espacio de tiempo entre 10-20 segundos. Son los que en la jerga profesional se denominan tales como cortes, o que suelen ser entrelazados entre otras entrevistas a una duración entre 15 y 20 minutos, pero en las que no aparecen ningún. Por último, podríamos ir concluyendo que las entrevistas de especialización suponen transmitir un conocimiento profundo de los personajes entrevistados o de los temas que se abordan. En el periodismo cultural, en este tipo de entrevistas se invita al autor o al artista a aclarar su trabajo, a precisar las intenciones de su obra o a responder las posibles críticas. Y como lo mencionábamos anteriormente, cuando la entrevista es muy extensa, o como en este caso, que en la radio es conveniente fraccionarla en bloques para evitar efectos de aburrimiento o pesadez. No podemos tener algo tan largo. Algo así motivado para que la audiencia siga incentivándose a poder escuchar la siguiente parte. La preparación de la entrevista cultural. La entrevista cultural es, dentro del género, una de las más difíciles de ejecutar por la complicación de los temas y la peculiaridad de los personajes. En todo caso, en esta modalidad es absolutamente imprescindible, más que en ningún otro de los ámbitos informativos, una exhaustiva preparación previa a la realización de la entrevista. Es necesario saber cuánto sea posible del tema y del personaje que se va a entrevistar. Esto dará seguridad al entrevistador y proporcionará una mayor fluidez a la entrevista. La naturalidad y el dominio de la situación transmiten seguridad y credibilidad. Cada una de las preguntas que figuran en el cuestionario elaborado por el periodista habrá de ser previamente estudiada con el fin de obtener respuestas claras, específicas y satisfactorias y no alargar inútilmente la duración de la entrevista. Las preguntas han de ser abiertas, es decir, han de contener poca información por muy amplios que sean los conocimientos del periodista acerca del personaje o del tema cultural sobre el que versa la entrevista. Esto da protagonismo al entrevistado y le proporciona la oportunidad de que sea él quien traslade la información al público. El periodista habrá de poner atención a las respuestas de su interlocutor, lo cual es muy fácil cuando se ha de estar. La pregunta que se deriva de una respuesta. La pregunta que se deriva de una respuesta, para ello el entrevistador ha de poseer la virtud de la improvisación. Como venimos señalando, es aconsejable que el entrevistador elabore previamente a la entrevista un cuestionario mínimo sobre el que versará la conversación, a modo de guión, y ha de estar dispuesto a romper la rigidez de este cuando el desarrollo de la entrevista lo requiera, que es casi siempre en la entrevista cultural. Se ha de evitar tanto la impertinencia como la adulación, por muy mala opinión que tengamos del entrevistado o de su obra, por muy admirable que nos resulte. Para obtener una información no se requiere de la una ni la otra.
El entrevistador ha de mentalizarse de ser un mediador entre los hechos culturales y sus protagonistas y los receptores de la entrevista. Sus intereses deben representar a los de sus lectores, radioescuchas o telespectadores, y al no formar parte estos habitualmente de una audiencia homogénea, debe tener la intuición suficiente y el conocimiento necesario de los temas que trata y de los personajes, para extraer del entrevistado la información que interesa a su público. Debe conocer con la aproximación que le sea posible hasta donde la audiencia se identifica con sus postulados y con su estilo, con el fin de sentir hasta dónde le delegan su representación. Hay entrevistadores especialmente dotados para este tipo de entrevistas, como Jesús Quintero, El loco de la colina, Pierre Bourdieu, 1997, denuncia las coacciones del entrevistador. Es quien decide el tema, quien impone las problemáticas y el respeto a las reglas del juego, quien fija los tiempos manipulando a veces el sentido de urgencia. Según Bourdieu, el entrevistador manipula señales imperceptibles como el respeto por las personalidades culturales, los académicos, los poseedores de títulos rimbombantes, en detrimento de entrevistados sin méritos sociales o culturales destacables. Lo cierto es que cualquier perturbación causada por el papel de entrevistador en una entrevista puede influir sobre su imagen, pero también sobre la del entrevistado y sobre la credibilidad de la producción y aún del medio. Algunas consideraciones en relación con las entrevistas culturales en televisión. La entrevista en televisión supone el acercamiento máximo al personaje entrevistado. Aquí ya no solo escuchamos su voz, sino que podemos ver sus expresiones y en planos de detalle sus reacciones físicas. De ahí la mitificación o desmitificación de un personaje como resultado de someterse a una entrevista en este medio. Las miradas, los silencios, los gestos, la mímica contienen en sí mismos una alta dosis de información, en ocasiones leves matices de entonación o gestos casi imperceptibles. Tienen más información que el contenido de una larga respuesta. De ahí que en las entrevistas televisadas sea importante que la realización se centre con frecuencia en primeros planos y planos de detalle del personaje entrevistado. Los comentarios y las opiniones en la televisión se vehiculan casi exclusivamente a través de la entrevista. En este medio no existen géneros como los editoriales o los artículos, y la permanente escasez del tiempo televisivo hace que la brevedad de las respuestas perjudique y la comprensión del mensaje sobre los entrevistados, sobre todo en los programas informativos, fuerzan las frases. La biografía, vida y obra. En la información cultural es frecuente dar a conocer la biografía de un personaje, cuando éste irrumpe en el panorama de actualidad por diversas causas. La mayoría de las veces se trata de una personalidad muy conocida y asentada en el mundo de la cultura, un artista consagrado al que se le concede un premio importante. En este caso se trata de elaborar una biografía en la que se resalta su trayectoria artística, literaria o musical y se recuerdan sus obras más destacadas. La necrológica. Se canta lo que se pierde, muy similar al de la biografía. El género del obituario o necrológica repasa también la vida y la obra de un personaje del mundo de la cultura, cuando éste ha fallecido recientemente. Pero a diferencia de la biografía, su tono es siempre de condolencia. Sus consideraciones se refieren a su pasado de modo elogioso o al menos respetuoso con aquellos lances en los que su vida o su obra resulta menos aleccionadora, y se redactan siempre también en tono de afección.
Las características de edición, tanto en los medios escritos como en los audiovisuales, suelen ser de las mismas que las que hemos señalado para las biografías. Si bien en todos ellos se suele añadir uno o más o menos larga en relación de declaraciones de personajes conocidos en el ámbito cultural del fallecido, allegados a este o relacionados con él, sobre su personalidad y su obra, siempre también en tono elogioso, hasta el punto de que si se recaba una opinión negativa, es frecuente que ésta no se publique o no se emita. El espacio o tiempo dedicado a una personalidad desaparecida depende del prestigio o de relevancia del personaje o de la importancia y trascendencia de su obra. Muchas veces esta característica provoca la edición de cuadernillos especiales en la prensa o la elaboración de programas espaciales en la radio y la televisión. La efemérides. El pasado hecho presente, los acontecimientos culturales de la historia de un país definen para la posteridad los valores de su sociedad en cada momento. A través de las conmemoraciones que se celebran en un pueblo manifiesta su respeto o exaltación por uno u otros hechos, por uno u otros personajes, por uno u otros valores que ambos representan, al tiempo que rechaza y condena a otros mediante el olvido. Esta circunstancia revela en cada momento histórico cuál es la situación política, religiosa, cultural o social en un país en relación con los valores que practica su sociedad. Las efemérides culturas son celebraciones de acontecimientos históricos relacionados con la cultura de un país en un momento determinado de su historia. Suelen estar alejados en el tiempo desde centenarios a milenios, aunque también frecuente la celebración de efemérides al cumplirse una cifra de años que mantiene la cadencia unos 5, 10, 25, 50, 75. Se trata de recordar a la sociedad de un hecho sobresaliente de la cultura de un país o de la obra de un artista, un autor o un pensador que constituye una aportación importante para la historia cultural o el patrimonio de ese país. Los medios de comunicación se hacen siempre eco de al menos las más importantes celebraciones de ese tipo. A veces se reducen únicamente al recordatorio de la fecha o el personaje el día que se corresponde con su celebración, pero en ocasiones la efemérides se prolonga a lo largo de una o de toda una temporada o todo un año, como ha ocurrido recientemente con el año 2004 o el cuarto centenario del Quijote 2005. La información relacionada con la efemérides siempre recoge el recordatorio del hecho histórico, el personaje o la obra que se conmemora. En los medios escritos siempre se reclama la firma de expertos, historiadores literarios, pensadores o artistas que proporcionan un punto de vista contextualizado de la efemérides en cuestión. En la radio y la televisión, esas aportaciones se hacen a través de la realización de entrevistas con estos especialistas. Las informaciones de los medios escritos suelen estar ilustradas con fotografías, si la conmemoración que se celebra alcanza la época en la que existían, o reproducciones de grabados, esculturas y gráficos relacionados con el tema o el personaje objeto de la celebración. En los medios audiovisuales se rescatan las imágenes en movimiento y las fotografías, en el caso de que existan, o se utilizan elementos de referencia que muchas veces son fragmentos de películas, documentales y obras de teatro. La crítica, la reseña y el comentario, el juicio del periodista, la elaboración de aquellos géneros que se suponen un juicio de valor sobre las obras que se exponen, se editan, se publican o se representan, no se corresponde propiamente con la labor del periodista, como ya hemos indicado, sino con la del especialista o crítico, que casi nunca es un informado en el sentido estricto de este concepto, sino alguien que por diversas causas está considerado como experto en la materia que se juzga. Por tanto, la exigencia de un medio de comunicación, al plantarse la publicación o emisión de algunos de estos géneros en la radio y la televisión, no son habituales. Es la de intereses y las presiones que la industria y los organismos e instituciones culturales ejercen sobre medios y profesionales, así como las filas y fobias que se pueden tener sobre determinadas obras, temas o autores.
El documental, si hay algún género cultural por excelencia al que todos los autores estén de acuerdo en considerar como tal, este es el documental, aunque hay que decir que se trata de un género específicamente audiovisual. El documental no es un género claramente informativo, si bien tanto las técnicas de realización como el trabajo de campo para su elaboración se asimilan a los del gran reportaje. La principal diferencia con este es que sus contenidos no obedecen a, a criterios informativos de actualidad. A pesar de que existe un denominado documental informativo, Cibrián, 1992, el documental trata de buscar la permanencia en los temas que aborda y convertirlos en más duraderos que la simple información. Sus reemisiones siguen despertando el interés de la audiencia porque mantiene viva su vigencia. En cuanto a en cuanto a las formas diversas de realización de documentales, nos aparece muy apropiado la clasificación realizada por Christian Docker, 1982. Distingue que este experto alemán entrega entre registros sumariales, autorrepresentaciones y reconstrucciones. El registro sumarial tendría la característica de ser el acontecimiento seguido y registrado por un testigo con su cámara, sin ningún otro tipo de intervención. Aquí el observador se acerca al acontecimiento desde fuera y lo sigue mientras tiene lugar sin influir para nada en su devenir. La autorrepresentación introduce la mano del realizador para conseguir determinadas actitudes de los personajes filmados, aunque éstas respondan fielmente a la realidad. En la construcción, los acontecimientos ya forman parte del pasado y no hay más remedio que volver a representarlos con la mayor fidelidad. Una reconstrucción original contaría con los mismos protagonistas implicados en la historia que se narra, mientras que en una artificial el realizador ha de acudir a actores para que representen a los personajes originales, así como a textos, fuentes y testimonios que documenten el acontecimiento. El documental queda desde el principio definido por dos características presentes en las obras de Flaherty: el respeto a la veracidad y a la presencia de creatividad, unas características que recogió Dixon Burton con el llamado cine ojo, que planteaba una visión no manipulada de la realidad, y el movimiento documentalista británico integrado por autores como John Hirschman y Paul Rothman desde una perspectiva de compromiso social, aunque originalmente financiada por organismos coloniales británicos con la intención de elaborar mensajes de propaganda política a través del cine, al presentar a los nativos como comunidades indefensas necesitadas de protección. El gran pionero del documental antropológico fue el citado Robert Frachter, que inició una transición que mantiene todo su vigor y su interés. España fue Luis Buñuel con Las Hurdes, Tierra sin pan, en 1932, quien se acercó de manera más fiel durante estos años a este tipo de documental. Después de la Segunda Guerra Mundial, terminada lo que muchos analistas consideran la edad de oro del género, los antropólogos documentalistas cambiaron el eje de sus miradas y lo dirigieron hacia el registro de comportamientos sociales. En la televisión encontraron su mejor aliado. En España, esta tendencia tuvo importantes creadores desde los primeros años,
como Julio Álvar y Manuel Garrido, creador de las series Raíces, La Aduana Móvil y El Bosque Sagrado. Para TVE, Carmen Sarmiento y Luis Pacorbo realizaron asimismo un ingente trabajo para la televisión pública, continuando una tradición que se inició en los años 60 con ejemplos como los de Imágenes, Conozca usted España, Fiesta o La víspera de nuestro tiempo. En la actualidad y con la municipalización de soportes y canales de televisión, la producción de documentales se ha multiplicado y su tipología se ha convertido en una de las más amplias muestras de creatividad del medio. Existen ahora documentales educativos, artísticos, culturales, políticos, industriales, de experimentación, etcétera, que han enriquecido el género y lo han convertido en una de las mayores aportaciones al mundo de los medios audiovisuales.